Hay algo que Tony Espina nunca había dicho en televisión. Algo que lleva guardando desde hace años y que tiene que ver con una promesa que le hizo a alguien muy importante antes de morir. Pero lo que acaba de confesar en pleno reality ha dejado a todos helados, porque cuando empezó a hablar de Marta Peñate, sus palabras tomaron un giro que nadie esperaba. Y es que hay un detalle en toda esta historia que cambia completamente lo que creíamos saber sobre ellos dos. Mira, pensábamos que íbamos a ver a Tony Espina haciendo el típico numerito emotivo en Supervivientes All Stars. ¿Vale? Otro puente de las emociones más, otro concursante llorando por su familia, lo de siempre. Pero no. Esto ha sido diferente. Porque cuando Sandra Barneda le pone delante el primer escalón con las palabras mi padre, Tony se queda en silencio. Un silencio incómodo, de esos que te hacen tragar saliva delante de la tele. Y entonces empieza a hablar de un hombre que murió hace 2 años de cáncer. Sí, pero hay algo más oscuro detrás de esa historia que Tony menciona de pasada y que muchos no han pillado. Algo sobre una espinita clavada, que tiene que ver con un secreto familiar. Y aquí viene lo fuerte, porque resulta que su padre, antes de morir, le pidió algo muy concreto. Algo que tiene que ver con continuar un legado. Y cuando Tony dice que su padre le vio realizado y que no se quedó estancado, en realidad está hablando de otra cosa. De una promesa. De un compromiso que adquirió en los últimos días de vida de su progenitor y que ahora, 2 años después, todavía no ha podido cumplir. Pero espera, que la cosa se pone mejor. Porque después le toca el turno a Marta Peñate. Y aquí Tony Espina se derrumba como nunca le habíamos visto. Estamos hablando de un tío que siempre ha sido el duro, el italiano que no llora, el que siempre está de broma. Y de repente se convierte en un manojo de nervios delante de millones de personas. Dice que Marta es su casualidad más bonita, que jamás se vieron con esos ojos hasta que un día sí. Pero aquí está la clave que todo el mundo ha pasado por alto. Tony menciona que todo lo que hace es por y para ella, y que no le importa lo que piensen de él. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que piensan de él? ¿Qué han dicho sobre su relación que le ha marcado tanto? Porque, ojo al dato, Tony y Marta han tenido que aguantar muchísimo hate en redes sociales. Muchísimo. Y no por las razones típicas de ¡ay, qué pesados!, otra pareja de reality. No. Es por algo mucho más personal, mucho más doloroso. Algo que tiene que ver precisamente con el tercer escalón del puente. El escalón de la paternidad. Y aquí es donde se lía todo. Amigos. Porque Tony confiesa que siempre ha querido ser padre, que viene de una familia muy estructurada, que su sueño es replicar lo que él tuvo. Vale, hasta aquí todo normal. Pero entonces dice algo que te rompe el corazón. Es una cosa que me duele por ella. Por Marta. Y añade que ella se fustiga y que no debería hacerlo porque es cosa de los dos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué Marta se culpa a sí misma? ¿Qué problemas están teniendo exactamente para ser padres? Porque Tony no entra en detalles, pero la forma en que lo dice, el dolor en su voz, la manera en que Marta le mira desde el plató con esa mezcla de tristeza y amor, ahí hay una historia brutal que no nos están contando del todo. Y lo más fuerte viene al final, cuando Tony suelta la bomba. Si no lo conseguimos, me da igual porque yo tengo una vida feliz con ella. Muchos pensarán, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Pero hay que leer entre líneas. Porque Tony está diciendo algo muy gordo. Está diciendo que está dispuesto a renunciar a ese sueño, a esa promesa que le hizo a su padre moribundo de continuar el legado familiar, a todo lo que siempre ha querido, por Marta. Por no perderla. Por no hacerla sufrir más. ¿Y sabéis qué es lo que más me ha impactado de todo esto? Que Tony menciona que han tardado 4 años en casarse porque Marta no quería. 4 años insistiendo. ¿Por qué Marta se resistía tanto al matrimonio? ¿Tendrá que ver con este tema de la paternidad? ¿Sabía ella que no iban a poder tener hijos fácilmente y por eso no quería dar el paso? ¿O hay algo más? Porque fijaos en el timín de todo. Se casan, y poco después Tony se va a Supervivientes All Stars. Justo cuando deberían estar en su mejor momento como pareja recién casada, él se larga a Honduras a pasar hambre y a llorar en un puente de las emociones. ¿No os parece raro? ¿No os parece que hay algo que no cuadra en todo esto? Y luego está el tema de cómo Marta reacciona desde el plató. Según cuentan, estaba entre lágrimas y muy afectada. Pero también con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo puedes estar llorando y sonriendo al mismo tiempo? Solo si estás escuchando algo que necesitabas oír.
Solo si tu pareja te está diciendo en televisión nacional algo que igual llevabas meses o años necesitando que te dijera en privado. Algo como no me importa si no tenemos hijos, te quiero igual. Pero claro, una cosa es decirlo y otra muy distinta es sentirlo de verdad. Porque Tony también ha dicho que quiere ser padre solo con Marta. Que ese es su sueño. Que viene de una familia estructurada y quiere replicar eso. Entonces, ¿qué pasa si nunca lo consiguen? ¿De verdad le va a dar igual? ¿O dentro de 5, 10 años, esa espinita se va a convertir en un puñal? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque hay rumores, cotilleos del mundo del corazón, que dicen que Marta y Tony han estado yendo a tratamientos de fertilidad. Que han probado varias cosas. Que ha habido intentos que no han salido bien. Que ha habido momentos muy duros que no han contado públicamente. Y si eso es verdad, imagínate la presión que debe sentir Marta cada vez que alguien les pregunta, ¿y cuándo vienen los niños? Imagínate el peso que debe cargar Tony cada vez que piensa en su padre y en esa promesa incumplida. Porque, vamos a ver, el tío dice que su padre murió hace 2 años. 2 años. Y que le vio realizado antes de morir. Pero, ¿realizado en qué sentido? Porque Tony no tenía hijos entonces, y no los tiene ahora. Entonces, ¿qué es lo que su padre vio que le hizo pensar que su hijo estaba realizado? ¿Simplemente que estaba con Marta? ¿O había algo más? ¿Había planes? ¿Promesas? ¿Esperanzas que luego se frustraron? Y no podemos olvidar otro detalle que Tony menciona de pasada pero que es brutal. Dice que en Supervivientes All Stars ha podido sacar una vena que nunca había mostrado, que siempre ha tenido que ser el fuerte. ¿Por qué ha tenido que ser el fuerte? ¿Para quién? ¿Para su padre enfermo? ¿Para Marta en todo este proceso de intentar ser padres? ¿Para sí mismo? Porque hay algo muy jodido en tener que ser siempre el fuerte. Significa que no te permites flaquear. Que no te permites llorar. Que no te permites decir, oye, que yo también lo estoy pasando mal. Y Tony acaba de confesar en televisión que todo esto le está afectando mucho más de lo que ha demostrado hasta ahora. Que detrás de las risas y las bromas del italiano gracioso, hay un tío que está sufriendo en silencio. Y Marta, pobrecita, desde el plató, escuchando todo esto. Sabiendo que su chico está exponiendo su dolor más íntimo delante de millones de personas. Sabiendo que está hablando de un tema que les atañe a los dos, de sus intimidades, de sus fracasos, de sus miedos. ¿Cómo te sientes cuando tu pareja te dice en televisión, me duele por ella? Como si fuera culpa tuya. Como si él fuera un mártir que está renunciando a su sueño por ti. Aunque luego Tony intenta arreglarlo diciendo que es cosa de los dos, que Marta no se tiene que fustigar. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Ya ha dicho que le duele por ella. Ya ha puesto el foco en Marta como si ella fuera el problema. Y eso, aunque no sea su intención, duele. Duele un montón. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué Tony ha decidido contar todo esto en Supervivientes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en un puente de las emociones que va a ver toda España? Porque podría haberlo mantenido en privado. Podría haber hablado de su padre, de su amor por Marta, sin entrar en el tema de la paternidad frustrada. Pero no. Ha decidido ponerlo todo sobre la mesa. ¿Será una forma de quitarse presión? ¿De que la gente deje de preguntarles cuándo vienen los niños? ¿O será algo más calculado? ¿Una forma de generar empatía y votos para seguir en el concurso? Porque, seamos sinceros, estas confesiones venden. Y Tony lo sabe. Lleva años en el mundo de la televisión, sabe cómo funcionan los realities, sabe que el drama emociona y genera apoyo del público. Pero por otro lado, las lágrimas parecían genuinas. El dolor en su voz cuando hablaba de su padre sonaba real. La forma en que se le quebraba la voz al mencionar a Marta no parecía impostada. Entonces, ¿qué es? ¿Sinceridad pura? ¿Estrategia televisiva? ¿Un poco de las dos cosas? Lo que está claro es que Tony Espina ha mostrado una vulnerabilidad que no le conocíamos. Y eso, en un mundo donde los hombres todavía tienen esa presión absurda de no llorar, de no mostrar debilidad, es importante. Porque está diciendo, oye, que yo también sufro, que yo también lloro, que yo también tengo derecho a estar roto. Y eso es valiente. O al menos lo parece. Pero volvamos al tema central, la paternidad. Porque Tony dice que si no lo consiguen le da igual porque es feliz con Marta. Pero, ¿le da igual de verdad? ¿O es lo que se tiene que decir a sí mismo para no volverse loco? ¿Para no culpar a Marta?
¿Para no culparse a sí mismo? Porque una cosa es decir me da igual. Y otra muy distinta es sentirlo de verdad cuando ves a tu primo con su bebé en brazos, o cuando vas a una comunión, o cuando todos tus amigos empiezan a tener hijos y tú no. Y aquí está la clave de toda esta historia, lo que hace que sea tan desgarradora. Tony y Marta quieren ser padres, lo quieren muchísimo, pero por alguna razón que no han especificado no lo están consiguiendo. Y eso les está pasando factura. A los dos. De formas diferentes pero igual de dolorosas. Marta se fustiga, según Tony. Se echa la culpa. Se siente mal. Y Tony intenta ser el fuerte, el que la apoya, el que dice no pasa nada, te quiero igual. Pero por dentro también está sufriendo. También tiene ese sueño de replicar la familia que tuvo. También siente que está fallando a la memoria de su padre. Porque esa es otra. Tony dice que tiene una espinita clavada con su padre. ¿Cuál es esa espinita? Él dice que su padre le vio realizado, que no se quedó estancado. Vale. Pero, ¿y si la espinita es precisamente que su padre murió sin conocer a sus nietos? ¿Sin ver a Tony siendo padre? ¿Sin poder pasar ese testigo generacional? Porque eso es algo que pesa. Y mucho. Y luego está la familia de Tony, que según dice es muy estructurada. O sea, tradicional. De esas familias italianas donde se espera que te cases, tengas hijos, sigas la línea. ¿Qué presión debe haber ahí? ¿Qué comentarios habrá escuchado Tony en las cenas familiares? ¿Qué miradas habrá recibido Marta de la familia política? Porque estas cosas, aunque no se digan abiertamente, se sienten. Se nota cuando tu cuñada anuncia que está embarazada y todo el mundo se vuelve loco de alegría, y tú tienes que sonreír y felicitarla mientras por dentro se te cae el alma a los pies. Se nota cuando tu abuela pregunta, ¿y vosotros para cuándo? Por 10ª vez y tienes que inventar excusas o cambiar de tema. Se nota cuando todo el mundo a tu alrededor parece conseguir sin esfuerzo lo que tú llevas años intentando. Y ahora añádele a todo eso la presión de ser personajes públicos. De que todo el mundo opine sobre tu vida. De que la gente en redes sociales te pregunte constantemente por bebés. De que algunos incluso especulen con que si no tienes hijos es porque en realidad no quieres, o porque tu relación no funciona, o porque hay problemas que no cuentas. Y efectivamente hay problemas que no cuentan. Tony ha dado algunas pistas, pero no ha entrado en detalles médicos ni en qué han intentado ni cuántas veces ni nada. Y tiene todo el derecho del mundo a mantener eso privado. Pero el hecho de que haya sacado el tema significa que les está afectando tanto que ya no pueden callarlo más. Que necesitaban decirlo. Que necesitaban que la gente lo supiera y dejara de preguntar o de juzgar. Porque al final de la confesión, cuando Tony dice si no lo conseguimos me da igual porque soy feliz con ella, lo que realmente está diciendo es: dejadnos en paz, ya hemos sufrido bastante, queremos ser felices con o sin hijos. Y eso es tremendamente triste pero también tremendamente valiente. Porque vivimos en una sociedad que todavía tiene esa idea absurda de que no eres una familia completa si no tienes hijos. De que algo falta. De que no estás realizado. Y Tony está diciendo públicamente no, yo soy feliz con Marta, con hijos o sin hijos. Y eso rompe ese molde. Eso desafía a esa presión social. Eso dice, mi valor como persona y mi felicidad no dependen de si consigo ser padre o no. Pero claro, una cosa es decirlo y otra sentirlo. Y sospecho que Tony todavía tiene un camino por recorrer para llegar a sentirlo de verdad. Porque se le veía demasiado roto hablando del tema. Demasiado afectado. Como si todavía le doliera muchísimo. Como si todavía tuviera esa herida abierta. Y Marta también. Porque desde el plató, según cuentan, lloraba pero también sonreía. Y esa sonrisa probablemente era de alivio. De escuchar a tu pareja decirte delante de todo el mundo que te quiere pase lo que pase. Que no te va a dejar por esto. Que eres más importante que su sueño de ser padre. Porque seguramente Marta ha tenido ese miedo. El miedo de que Tony algún día se canse. De que decida que quiere ser padre a toda costa y que si con ella no puede, lo intentará con otra. Y Tony acaba de cerrar esa puerta. Ha dicho quiero ser padre solo con Marta. No con otra. Solo con ella. Y si no es con ella, entonces no será. Y eso, para Marta, debe ser un alivio tremendo pero también una responsabilidad brutal. Porque ahora sabe que Tony está renunciando a su sueño por ella. Y eso puede generar culpa. Mucha culpa. Es una situación complicada, sin respuestas fáciles.
Y lo único que queda claro después de este puente de las emociones es que Tony Espina y Marta Peñate están pasando por algo muy duro, algo que les está poniendo a prueba como pareja, algo que están intentando superar juntos pero que duele. Que duele muchísimo. Y la pregunta que nos queda a todos es: ¿qué pasará ahora? ¿Seguirán intentándolo? ¿Se rendirán? ¿Buscarán otras opciones como la adopción o la gestación subrogada? ¿O simplemente aceptarán que su familia son ellos dos y ya está? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que después de esta confesión, nadie va a volver a preguntarles ¿y para cuándo los niños? Con la misma ligereza de antes. Porque ahora todos sabemos que detrás de esa pregunta hay un dolor que no veíamos.